¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer enorme para mí estar esta tarde aquí para compartir una conversación sobre esta disciplina que está tan en boga actualmente, que son las humanidades médicas, con el doctor Tomás Emeneka. ¿Lo he pronunciado bien? Perfecto. Mi nombre es Josefa Ros Velasco, soy investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Yo me dedico también a trabajar en la cuestión de las humanidades médicas y concretamente me dedico a la humanización del cuidado en las personas mayores que viven en residencias y a estudiar el aburrimiento. Así que estoy encantada de poder compartir esta tarde un rato con el doctor, porque al final vamos a ver que tenemos muchos puntos en común y van a salir de este ratito conversaciones muy interesantes y reflexiones muy enriquecedoras. Bien, me gustaría, antes de continuar, antes de seguir, pedirle al doctor Tomás que nos cuente un poquito quién es él y, sobre todo, que nos hable de su proyecto, de este proyecto Olinda. Muy bien, yo voy a hablaros en italiano, Así podré hablar de manera más precisa y espero que no os moleste que os hable en la lengua de Dante, A través del intérprete me entenderéis. Pues bien, han organizado todo muy bien y estoy muy agradecido a los organizadores. Olinda. Olinda es un proyecto que nació en Milán, a mitad de la década de los años 90, cuando se trataba de cerrar el gran hospital psiquiátrico de Milán, que estaba en la periferia de la ciudad y que contenía más de 1.200 internos. Y cuando yo llegué, a comienzos de la década de los años 90, cuando se promulgó esa ley italiana, la ley italiana de 1978, que preveía el cierre de todos los hospitales psiquiátricos de Italia. Y este era todavía uno que permanecía en funcionamiento. Y a comienzos de los años 90, con mucho atraso, empezamos a cerrar este enorme contenedor que era como una especie de caja negra, donde toda la ciudad había eliminado completamente la presencia de ese lugar. 300.000 metros cuadrados con muchísimos pabellones. Una zona verde muy bella porque los árboles podían crecer de manera libre. Y empezamos a pensar cómo podemos hacer dos cosas a la vez. Por una parte, construir alternativas para las personas que todavía vivían allí dentro, es decir, apartamentos tutelados, con casas protegidas. Y por otra parte también pensamos, ¿pero qué vamos a hacer con este enorme espacio que quedaría totalmente vaciado? Y nos imaginamos construir lo contrario de lo que era anteriormente. Es decir, en vez de ser un lugar cerrado y segregado, pensamos, ¿por qué no hacemos de él una ciudad, una gran plaza? Abierta a todos y todas. Y empezamos a hacer inicialmente pequeños proyectos. Un pequeño bar, un taller para hacer, digamos, trabajos de carpintería, un centro de estética, de belleza, hasta que nos dimos cuenta de que lo único que habíamos hecho era reproducir el gueto. Porque cuando abrimos nuestro bar, no vino nadie. Y solo estábamos entre nosotros, los de siempre. Y entonces nos dijimos, hace falta cambiarlo todo. Hace falta hacer un proyecto en el que sea la ciudad la que organice algo dentro, no nosotros. Y durante todo un año, con el ayuntamiento, estableciendo alianzas con los teatros de la ciudad, con el
el área de la cultura, los artistas, los diseñadores, con la moda, con todos. Durante un año hicimos un trabajo para organizar una enorme fiesta que durase una semana. Esto estoy hablando del año 96, ¿eh? Y durante esa semana, por primerísima vez, entraron 20.000 personas. Y por primera vez, de alguna manera, se pudo entrever ese sueño, el sueño de la ciudad. Y Olinda, que es un nombre que tomamos prestado de Italo Calvino, que es un escritor italiano, que escribió un libro precioso llamado Las ciudades invisibles. Y en ese libro existe un cuento. Hay un cuento de una ciudad llamada Olinda. Y esa ciudad crece sin tener una periferia. Es decir, sin eliminar a nadie, sin márgenes. Y esa imagen nos gustó muchísimo, porque en el fondo nosotros lo que queríamos es hacer un proyecto que creciese y que incluyese cada vez a más personas, sin excluir a nadie. Este era nuestro sueño. Poi vi racconto come... Luego os contaré cómo evolucionó el proyecto, ¿vale? Pero por ahora me callo. Deseando ya que nos cuente cómo continúa, ¿no?, toda esta aventura. Bueno, el doctor Emeneke ha dedicado toda su vida profesional a la psiquiatría, ¿verdad? Y yo me atrevería a decir que su implicación cruza los límites de lo que significa la esfera estrictamente laboral. ¿Estoy en lo cierto? No solo se ha dedicado a ejercer esta especialidad de la medicina, sino que también ha sido muy analítico, muy crítico con sus presupuestos. Siempre ha tenido en mente el objetivo de mejorar los métodos de la psiquiatría, ¿no? Mejorar de alguna forma las prácticas institucionales, garantizar un mayor bienestar de esas personas, ¿no?, que viven con problemas mentales. A mí me gustaría volver al principio por un instante y preguntarle al doctor ¿por qué decidió dedicar su vida a la psiquiatría? ¿Por qué psiquiatría? Caramba, esta es una pregunta difícil de responder, ¿eh? Porque existen distintas razones y motivos. Un motivo fue que yo siempre me sentía fascinado por aquello que no se puede conciliar, por lo irreconciliable, por aquellas cosas que no pueden colocarse en ninguna parte, sino que siempre están en un lugar equivocado. Las personas que no se dejan colocar en un recuadro o regularizar, incluso en el espacio. Y esto a mí siempre me ha fascinado. Y luego también existía otra razón. Y es que yo crecí en Suiza, estudié medicina en Suiza, y cuando hice los exámenes de medicina, en el fondo mi vida ya estaba de alguna manera, digamos, ya predeterminada hasta mi jubilación, los siguientes 50 años. Sabía lo que haría exactamente. Habría hecho una carrera en un hospital, me habría construido una casa, me habría casado y tener una familia, bueno, todo estaba ya como predeterminado. Y esto me parecía una cosa horrorosa, o sea, me dio tanto miedo que decidí pues dedicar mi vida a otra cosa. Y por eso, en un cierto momento, hice las maletas y me largué, me fui a Italia. Porque en esos años... Estamos hablando de finales de los años 70, finales de los 70, comienzo de los 80. En Italia había, en aquel momento, un gran experimento. Se estaba llevando a cabo un gran experimento, un experimento social para transformar la psiquiatría de todo el país. Y hacer un proyecto totalmente rompedor. Cerrar los antiguos manicomios, y esto es algo que a mí me interesó muchísimo, me fascinó.
la persona guía, la persona más famosa que trabajó en Italia se llama o se llamaba Franco Basaglia. Él trabajaba en Trieste. Y, como os digo, hice las maletas y me fui a Italia. Y lo que luego me llamó mucho la atención es que en el fondo, incluso tuve la intuición de que esto posteriormente sería muy importante para mí. Pues bien, que este trabajo estaba relacionado con una idea política, no solamente profesional. Porque en Italia existía un gran movimiento de muchas personas, muchos trabajadores que de alguna manera trabajaban en este proyecto de transformación. Y este aspecto colectivo, político, para mí también era muy importante. ¿Motiva después de tantos años a perseverar en esta disciplina, en intentar mejorarla desde la crítica? ¿Qué le impulsa a mantenerse en la brecha? A ver, una vez llegado a Italia, me encontré en una situación difícil, porque yo en Italia, como suizo, soy extracomunitario, yo no soy de la Unión Europea. Y digamos que mi licencia de médico no era reconocida en Italia. Y tuve que volver a empezar de cero y de alguna manera tuve que reinventar mi propia profesión. Y bueno, en vez de hacer de médico, además de hacer de médico, empecé a hacer de emprendedor social. Y esta combinación, que al comienzo yo no sabía muy bien qué significaba, por una parte, hacer de médico, es decir, tener una relación directa con los pacientes, pero por otra parte también empezar a construir las condiciones para poder trabajar mejor, para poder trabajar bien. Toda esta idea de la ciudad inclusiva que construimos, era un trabajo de desarrollo y construcción de las condiciones, porque si luego abrimos un restaurante, pues bien, este restaurante tenía que funcionar, era un proyecto comercial, era un proyecto emprendedor, un proyecto empresarial, de manera que yo empecé con este proyecto y nunca llegué a aburrirme. Y luego ver cómo mis pacientes, que estaban mal, entraban en un proyecto y crecían, aprendían un oficio. Algunos incluso necesitaban de muchos años. Tenían un contrato laboral, tenían dinero en el bolsillo. Podían invitar a comer a su madre o podían permitirse pagarle unas vacaciones o el alquiler de una casa. Y para una persona que está muy mal, de repente, poco a poco, encuentran su lugar en el mundo, su colocación en la vida, manteniendo todas sus extrañezas, todas sus particularidades y peculiaridades, pero con normalidad. Es decir, que habían conquistado su propia dignidad. Pues bien, esto en el fondo, a ver, son personas que han trabajado conmigo codo a codo. Son los más fieles, los más motivados, que están conmigo desde hace 25 o 30 años y que están muy vinculados a este proyecto. Pues esto me produce a mí una satisfacción que cada día cuando yo les veo me motiva a continuar hacia adelante. Me parece completamente lógico. Es que toda la trayectoria profesional del doctor al final ha estado siempre muy enfocada a esta cuestión de humanizar la atención médica en términos generales y la atención psiquiátrica de forma más particular. A mí me gustaría preguntarle en este punto si tiene usted, doctor, la sensación de que esta es una tendencia predominante en la práctica psiquiátrica en la actualidad, el tratar de avanzar hacia una atención cada vez
más humana, hacia una relación entre médico y paciente que sea más cercana, más cariñosa, que sea más real? ¿O es algo residual? ¿O todavía tenemos que andar mucho en este camino? Questa è una domanda. Esta es una pregunta importantísima, Josefa. Cuando se habla de humanizar, a mí se me ponen los pelos de punta rápidamente, porque ese es un concepto muy amplio. El trabajo de humanizar las instituciones es algo que se hace continuamente. El riesgo es que este proceso de humanizar pues se reduzca a pintar las paredes o a hacer que el ambiente sea un poquito más bonito. Pero, a ver, yo considero que siempre hace falta ser más radical. Y en vez de hablar de humanizar, a mí me gusta utilizar el concepto italiano llamado desinstitucionalizar. ¿Qué significa? Deconstruir una institución y reconstruirla de mejor manera. Cuando Franco Basaglia, en los años 70 del siglo XX, hizo el trabajo de cerrar el manicomio de Trieste, lo hizo justamente de esta manera. Tenéis que imaginaros que los grandes hospitales, las grandes instituciones hospitalarias son aparatos alimentados por muchísimos flujos financieros y que se entrecruzan dentro. Y decir, claro, ahora cerramos este manicomio es algo muy difícil de hacer. Incluso aquí también es así. Aquí los grandes hospitales psiquiátricos de Barcelona y los grandes hospitales en general viven porque son alimentados, digamos, de distintos flujos financieros. Y es muy difícil decir, ahora lo cerramos. Por lo tanto, el trabajo de deconstrucción significa hacer un trabajo de subtracción, es decir, un trabajo primero de eliminar las instituciones y valorar a las personas. Estoy siendo muy esquemático, ya lo sé. Digamos que hay que tomar los recursos que estos contenedores gigantescos tienen, que son básicamente las personas, y valorarlas, el personal y los usuarios, haciendo con ellos cosas nuevas. Y en ese mismo instante hace falta repensar el espacio y hacerlo de una manera distinta. Pues bien, esto es lo que hicimos en Milán con el hospital psiquiátrico. Y este es un trabajo difícil de realizar porque requiere una ingeniería administrativa. Porque previamente un hospital psiquiátrico era algo totalizador. Lo incluía todo, pensaba en todo, pero luego no pensaba en nada, porque siempre faltaban tantísimas cosas. En nuestro caso se decía que el manicomio es un lugar de intercambio cero. Y cuando empiezas a deconstruirlo, empiezan a salir con los usuarios fuera, tienes que empezar a pensar en todo. Tienes que pensar en los zapatos y tienes que pensar en los cordones para los zapatos, los pantalones, la camisa, los pantalones de la medida justa, el cinturón, el barbero, el peluquero. Todas estas cosas que anteriormente
la institución lo pensaba de una manera aproximada, porque en el manicomio pues todos iban pues con pantalones demasiado grandes o demasiado pequeños, o con zapatos sin cordones. Bueno, todo se hacía de manera aproximada. En cambio, cuando yo empiezo a hacer algo personalizado con las personas, tengo que tomar en cuenta todos estos detalles y pensar en todas estas cosas, y por lo tanto tengo que encontrar dinero para comprar los zapatos de la medida justa y los pantalones de la medida justa. Ya no es un economato, el economato de la institución el que hará esto. Por lo tanto, el flujo del dinero, que anteriormente era un flujo único para alimentar esta enorme institución, pues bien, en este caso yo necesitaba de dinero en la mano para ir a una tienda y comprar con el usuario sus pantalones. Únicamente este acto administrativo solo es ya muy complejo y requiere de un trabajo burocrático enorme. Pero permite que al final, digamos, los recursos que alimentan el manicomio, que siempre han impedido que estos recursos cayesen directamente en las manos de los usuarios. Pues hacerlo de manera que estos recursos finalmente lleguen a los usuarios, lo cual también significa que al final se tienen que construir alternativas, no solamente los zapatos y los cordones de los zapatos, sino también un piso o un lugar fuera del hospital. Por lo tanto, este trabajo no se llama humanizar, este trabajo significa hacer algo sumamente radical. Pero no radical en un sentido que nos dé miedo, sino radical en el sentido más humano de la palabra. Nosotros, cuando hacemos cosas bellas, cuando hacemos algo bonito, a menudo hacemos cosas radicales. Cuando nos enamoramos, por ejemplo, o cuando decidimos hacer algo nuevo en la vida que nunca habíamos hecho anteriormente, pues bien, son siempre cosas radicales en nuestra vida, y normalmente son cosas que nos hacen bien. Por lo tanto, en este sentido, humanizar, sí, pero humanizar trabajando de manera vinculada a las personas con las que trabajamos, y no simplemente pintar o blanquear la institución. Y esto lo he dicho esta mañana en las reuniones que hemos mantenido con los psiquiatras. Yo creo que en Cataluña hay todavía algunos manicomios muy grandes. Y allí sería interesante empezar a razonar y a pensar cómo mejorar la calidad de vida de estas personas. Porque tendencialmente lo que se hace es aparcarles, es un aparcamiento. Esos son grandes contenedores, son grandes aparcamientos de personas. No sé si he respondido a tu pregunta, Josefa, si he respondido bien. Además, claro, para mí es inevitable todo el tiempo llevarme lo que comenta a mi campo de trabajo, que también es un entorno de institucionalización, en este caso con personas mayores que pueden tener mayor o menor nivel de deterioro cognitivo, pueden tener mayor o menor nivel de deterioro funcional, pero al fin y al cabo esta tendencia hacia la desinstitucionalización se está dando en todos los sentidos, incluso en la imagen que tenemos del hospital al que uno acude por una urgencia. Queremos, bueno, pues que ese entorno en el que vamos a pasar 2 días, 2 años, se parezca cada vez más a nuestra casa. En ese aspecto, bueno, que podamos llamarlo hogar, diríamos, ¿no? Que podamos sentirnos como en casa. En ese aspecto, yo estoy completamente de acuerdo en que el cambio tiene que ser triple. De nada nos sirve, como apunta el doctor, pasar por el cambio arquitectónico. Sin más, si este cambio no va de la mano de un cambio organizacional y de un cambio de mentalidad,
¿qué es lo que está arriba del todo? Bueno, pues desde luego no tiene ningún sentido. Nos comentaba el doctor que una de las principales barreras, y es a las que se agarra siempre, ¿no?, quien defiende ese anticuado modelo institucional de cuidado, una de las principales barreras es la económica. Siempre decir, bueno, pues es que ese tipo de cambios, ya no solamente los que tienen que ver con el cambio arquitectónico, sino también a nivel organizativo, vamos a requerir más personal, vamos a requerir cambiar muchos hábitos y esto implica dinero. Es una de las principales excusas también en el sector geroasistencial. ¿Qué otras barreras, doctor, encuentra o ha encontrado a lo largo de todo este proceso? Por ejemplo, yo suelo encontrar también muy a menudo la barrera de la legislación. Cuando se proponen cambios que aspiran a construir entornos más humanos, más hogar para las personas mayores, nos encontramos con esa barrera del dinero. Frecuentemente también nos encontramos con la de la legislación. Por ley esto no se puede hacer y frecuentemente es falso. No sé si esto sucede también en el entorno hospitalario de la psiquiatría. ¿Y qué otras barreras? También me pregunto, ¿qué otras barreras ha encontrado a lo largo de este camino? Muchas barreras vienen de nosotros mismos, de los profesionales. Porque no nos podemos imaginar que las personas con las que trabajamos, sobre todo las personas que durante muchísimos años han estado inactivas, las personas que estaban internadas en una institución totalizadora y totalitaria, pero bueno, también los jóvenes que nunca han sido institucionalizados, pero que siempre han permanecido en casa de sus padres. Jóvenes que, porque en un cierto momento de su crecimiento, deciden, mira, yo no voy a salir más de casa. Deciden no volver a salir de casa. Solo quiero estar frente a una pantalla de ordenador. Y la madre y el padre ya no les pueden motivar para nada. Y se cierran herméticamente dentro de sí. Y cierran completamente la relación con el mundo que les rodea. Y frente a estas personas, nosotros pensamos, a ver, ¿qué podemos hacer? Y aquí se abre una cuestión muy importante. Porque el descubrimiento que nosotros hemos hecho, que no sabemos prever de lo que uno es capaz. En nuestras trayectorias de trabajo con los usuarios, siempre nos hemos encontrado con grandes sorpresas. ¿Hasta qué punto es posible que estas personas puedan crecer? Porque si miráis a vuestro alrededor con atención, ¿quién de nosotros podía prever qué habría sucedido con los años? Es decir, las cosas no se pueden prever. Nosotros podemos prever las competencias, todas estas cosas un poquitín, digamos, previsibles, pero aquello que nosotros consideramos nuestras capacidades subjetivas, nadie puede verdaderamente preverlas. El médico hace diagnósticos y pronósticos. Pero este pronóstico, es decir, prever el futuro, siempre es erróneo. Incluso por parte de las personas que ya no tienen ninguna motivación, no son capaces de levantar un brazo y se han cerrado herméticamente en sí mismas.
Nosotros hemos dado oportunidades a las personas a aplicarse, a hacer algo incluso práctico. Y reaprender y aspirar a algo. Y una persona puede permanecer en un contexto de pobreza emotiva y de motivación. A ver, si miráis en general, los jóvenes que crecen en un entorno rico de intercambios, en una familia donde el padre durante el desayuno le dice al hijo, oye, recuerda que tienes que estudiar y convertirte en abogado. Y en otra familia donde durante el desayuno los padres no abren la boca, nadie dice nada y están satisfechos de que el hijo al final les ayude con algo, es decir, cero aspiración. Hay un chico así no aprende a desarrollar sus propias aspiraciones. Pues bien, nosotros le hemos preguntado, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y se decía, bueno, nada, es un bueno para nada, nunca va a llegar a hacer nada. En cambio, nosotros hemos aprendido que el trabajar con estas personas y llevarles día a día a una actividad donde empiezan a probar y a hacer cosas nuevas. Hacer esta especie de formación, de entrenamiento, del reaprender a querer algo en tu vida. Y, por ejemplo, con los jóvenes, con los adolescentes, con aquellos que se cierran en su habitación, un instrumento fabuloso es el teatro. El teatro. Yo trabajo mucho con jóvenes con este tipo de problemas en el teatro. Y el teatro es algo en el que yo necesariamente estoy con alguien más. Estoy en compañía. Y cada día, cada semana, me enfrento a los otros para construir algo conjuntamente, algo juntos, un espectáculo. Y poco a poco, paso a paso, tengo que aprender de memoria un texto, algunas frases. Y luego, poco a poco, logro construir alguna cosa con la que me vinculo muchísimo, porque lo tengo que poner en escena, porque luego vendrán mis padres a verme. Pues bien, estos recorridos largos ayudan a estas personas a recuperar el deseo, a volver a desear alguna cosa. Por lo tanto, este proceso de descubrir las capacidades de una persona, las capacidades escondidas, las capacidades que todos y todas tenemos ocultas dentro de nosotros y que no sabemos cuáles son, y solo las descubrimos si las aplicamos. Si hacemos teatro, si hacemos algo que nos plazca, algo que nos guste, y luego al final creamos recorridos de gran sorpresa. Yo recuerdo un chico que empezó a hacer teatro con nosotros y que era uno de estos que no hacía nada. Y ahora es uno de los responsables de la cooperativa. O sea, ha hecho una carrera increíble. Este es un aspecto que para nosotros, y que para mí es muy importante. Es decir, cómo un sistema, incluso científico, de valorar unos conocimientos, de hacer una prognosis, un diagnóstico,
todo esto, a ver, todo es demasiado aproximado, demasiado rápido y lo dejamos en manos de las instituciones y de las personas que trabajan en las instituciones para que hablen entre sí, es decir, de utilizar un lenguaje común para comunicar entre sí. Pero el usuario no entra en esto para nada. Una persona es algo totalmente distinto. Y, en cambio, si trabajamos con las personas y les damos un sistema rico de oportunidades, que les permita aprender a aplicar cosas que nunca han hecho anteriormente, pues bien, pueden hacer elecciones, pueden escoger en la vida y al final salen cosas absolutamente inesperadas. Os voy a dar un ejemplo. La señora María, que vivió durante 20 años en el manicomio de Milán y que siempre fue etiquetada como mujer deprimida y que siempre estaba a punto de suicidarse y todo el mundo siempre tenía miedo de que se suicidase. Y era tanto el miedo que nadie quería hacer un proyecto con ella. Al final permaneció con nosotros en el albergue, cogió una habitación en un albergue y cuando, por ejemplo, su vieja asistenta social que se ocupaba de ella durante el periodo del manicomio, cuando en el periódico había una noticia, se suicidó y se tiró al tren, siempre me llamaba y me decía, ha sido María la que se ha tirado al tren. No, María está estupenda. Porque en el entretiempo, en este albergue, también teníamos a muchos jóvenes voluntarios europeos. Y estos voluntarios europeos hicieron una cosa extraordinaria. Estuvieron con nosotros 6 meses. Hicieron una cosa muy simple. Empezaron a vivir en este albergue. Empezaron a organizar cenas y fiestas. Y le formularon preguntas a María. Se interesaron por María, todos. ¿Y qué has hecho tú en la vida, María? Y no eran preguntas simplemente por hacer una conversación. Eran preguntas de una persona interesada, que quería realmente saber. Y para María era la primera vez. ¿Alguien se interesa por mí? Y la implicaron en sus cosas. Y ella empezó a hacer teatro. Y se convirtió en una magnífica actriz. Y formó parte de un espectáculo importantísimo. Luego, María se convirtió en una estrella, porque conocéis, tenemos el MasterChef. En una de las ediciones de MasterChef, una de las ediciones la hicimos nosotros. Y María fue una de las protagonistas de esa edición de MasterChef. Y ella hizo una entrevista con nuestros famosos cocineros. Y ella leyó muchísimos libros. Y cuando uno de estos cocineros le preguntó, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy leyendo la novela de Murakami, Kafka Speech. Y que evidentemente el cocinero nunca había oído hablar ni de Murakami ni de la novela. O sea que simplemente lo dejó absolutamente aplanado. Y esto delante de millones de telespectadores de MasterChef. O sea, estupenda, María. Digamos, son historias muy importantes. Ella hoy en día todavía vive con nosotros en el albergue, que es un albergue comercial, ¿eh? Si buscáis en booking.com, podéis reservar una habitación en ese albergue Olinda de Milán. Y ella allí se encuentra estupendamente y nunca se ha sentido más deprimida ni nunca ha pensado en suicidarse. O sea,
que existe esta distancia, esta brecha entre un sistema que cataloga, que no proporciona casi ninguna información sobre las personas, y por otra parte, procesos evolutivos que son algo totalmente distinto, relacionado a las capacidades, Las capacidades que todos y todas llevamos ocultas dentro de nosotros. ¿Y sabéis? Lo que habéis descubierto vosotros mismos, digamos, haciendo cosas que no habríais esperado que jamás hubiesen aflorado. Pues bien, estas son lo que yo llamo las capacidades. Y diferenciadas de las competencias. Las competencias las aprendemos. Por ejemplo, hacer cosas que no esperábamos. Por ejemplo, cómo cuidar de un hijo. Son estas cosas. Y así sucede en nuestras vidas. Es decir, encontrar nuestro compañero o compañera de vida o dejar a nuestro compañero o compañera de vida, iniciar nuevas aventuras. Esto se aplica a todos nosotros, aquí presentes. Construyen mundos, qué duda cabe. Sí. Después de escucharle, doctor, sigo muy intrigada porque veo que hay un desplazamiento claro, un desplazamiento evidente por tratar de construir ese acercamiento, o sea, si ya no queremos utilizar la palabra humanizar el cuidado, bueno, pues por construir ese acercamiento, ¿no? Por estrechar esa relación entre médico-paciente, pero no termino de tener claro en qué punto nos encontramos. Soy consciente de que bueno, toda esta revolución de alguna forma, este ansia de romper con el paradigma biomédico institucional del cuidado, este tradicional modelo que está completamente obsoleto, comienza en algún momento de la segunda mitad del siglo XX. Yo como filósofa siempre tengo en mente a Michel Foucault, que en esta conferencia, ¿verdad?, del año 74, bueno, pues apelaba a que la medicina de alguna forma estaba cruzando los límites de las necesidades de los pacientes. El profesional, el médico, estaba empezando a imponer al paciente lo que tenía que recibir, que aceptar. Para mí fue muy sorprendente y yo creo que un momento que fue clave fue aquel de la publicación de este manifiesto del editor de la quinta edición del DSM, del Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales. Bueno, Alex Frances de repente estalló contra toda la corriente de la psiquiatría que apuesta por la simple medicalización, que no es sino un tipo más de sujeción, de sujetar a las personas por miedo a que se lesionen o a que hagan daño a otras, quizás sobre estos prejuicios que tenemos acerca de las personas con problemas mentales y esta asociación a la conducta violenta lo podamos discutir después. Pero bueno, creo que justo en este momento en el que quien había estado a cargo, ¿no?, de elaborar un manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales para poder poner etiquetas a las personas, ignorando por completo, ¿no?, esas capacidades que están ocultas, a las que no se les ha dado la oportunidad de florecer de alguna manera. Bueno, pues en el momento en el que explotó contra eso y dijo, nos hemos pasado, hemos sido de alguna forma un poco egoístas, hemos cruzado un límite del que quizá o ponemos el freno ahora o no vamos a poder volver. Claro, me gustaría saber desde su punto de vista, doctor, ¿en qué punto nos encontramos? Específicamente dentro del campo de la psiquiatría, ¿estamos más escorados hacia ese modelo tradicional biomédico que confía en la medicalización, en el reparto de etiquetas, estandarización, regularización? ¿O estamos más en el otro punto con el que usted comulga? Según su perspectiva. Questa è una domanda difficile. Otra pregunta difícil. A ver,
Yo conocí a Allen Francis, que fue uno de los padres de este manual, y que luego se distanció del mismo. Porque decía que le habíamos dado demasiadas etiquetas y que se estaba psiquiatrizando demasiado a toda la sociedad. Yo le conocí en Trieste y él me dijo, si yo me pusiese enfermo, si tuviese una enfermedad mental, yo quiero que me curen en Trieste, quiero que se cuiden de mí en Trieste. Dicho por un psiquiatra norteamericano que ha visto tantas cosas, esto me impresionó. Para daros la idea también de la calidad del trabajo hecho por Franco Basaglia en Trieste. Es decir, una buena calidad de cuidados. Pero bueno, para volver a tu pregunta, Josefa. Michel Foucault nos enseñó qué significa el poder en su forma de dominación. La dominación del uno por el otro. Y esta forma de dominación es algo que mantiene en pie las instituciones totalizadoras. Y aquello que mantiene la dominación es el juicio. El juicio que yo como médico doy de ti, paciente. A menudo es un juicio inapelable, porque está escrito blanco sobre negro. Tú sufres de esta enfermedad. Mientras se trate de una enfermedad somática, bueno, se intenta buscar un cuidado. Pero cuando se habla de esquizofrenia paranoide, tate. O depresión crónica. Está escrito blanco sobre negro. Depresión crónica. ¿Qué hago? ¿Dónde acudo? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Pues bien, esta forma de juicio es una forma de dominación. Es decir, aquello que Foucault no dijo porque no llegó hasta allí, pero que luego Franco Basaglia intentó desarrollar, es que el verdadero acto terapéutico del médico no es hacer un juicio. Yo, mientras estudiaba medicina, solo aprendía a hacer juicios lo más rápidos y precisos posibles, sobre todo cuando se trata de una situación acuciante. El oficio del médico es inmediatamente emitir un juicio. He emitido un juicio y he asignado fármacos. Y ya está. Por lo tanto, el verdadero gesto curativo es exactamente lo contrario. El arte de curar y de cuidar es suspender el juicio. Suspender no significa negar, ¿eh? No significa negar la enfermedad. En este sentido, Basaglia nunca fue un antipsiquiatra. Él siempre fue psiquiatra. Por lo tanto, suspender el juicio permite que yo pueda quitarme la chaqueta del poder y pueda acercarme al otro de persona a persona. Y me permite a mí meterme en un proceso de comprensión del otro.
de entender todo el mundo riquísimo del otro. Y esto nos coloca en una situación en la que yo, como médico, me acerco a la otra persona que sufre y me permite saber qué hacer. A menudo todos sentimos miedo. El miedo es algo que nos acompaña muy a menudo en la trayectoria de sufrimiento psíquico. Pero el no saber qué hacer no es una desventaja, al contrario. Nos obliga a dudar. Y hay una cosa preciosa, y es que la lengua nos ayuda a entender la complejidad de estas situaciones. En italiano, la palabra duda pero también puede significar resultado. Es decir, puede significar duda, puede significar espera y puede significar resultado. Pues bien, la situación tiene esta complejidad en la que esperas y en la espera surge el resultado. Y aquí la lengua, el idioma, nos ayuda a evitar las situaciones de o blanco o negro, situaciones maniqueas. Decir, bueno, tengo que decidir esto o lo otro. No, espero. Walter Benjamin dijo que la patria es del que espera en el laberinto. Y yo a menudo me encuentro, cuando estoy frente a una persona que sufre tantísimo, me encuentro en un auténtico laberinto. Pero no solo, me encuentro con otros en una situación en la que no sé hacia dónde tirar, no sé hacia dónde ir. Pero no estoy solo. Me encuentro codo a codo con la persona que sufre y también con otras personas. ¿Y qué es lo que hacemos en el laberinto? Caminamos y probamos y lo intentamos y volvemos a recuperar el hilo, el famoso hilo de Ariadna en el laberinto. Y esto de recuperar, de retomar el hilo, de retomar la historia, de intentar no perder nada y poco a poco construirnos una trayectoria, construirnos un camino. En alemán existe una palabra estupenda que es Zuversicht, es decir, tener confianza. Que la confianza de que conjuntamente encontraremos una salida. Y este es el verdadero gesto del cuidado y el verdadero gesto de la cura, de la curación. A ver, es difícil incluso de explicar a un médico o a la clase médica que está tan habituada a hacer las cosas mucho más rápidamente y de inmediatamente emitir un juicio. Pero esto para mí, en el fondo, es el mensaje fundamental que quiero transmitir. Y es que en el fondo nace de la reflexión de Foucault y que luego es traducido en una praxis curativa, una praxis de cuidado que yo he aprendido trabajando en Trieste y que para mí ha perfeccionado mucho esto. Porque teniendo a mi disposición a muchos colaboradores y también muchos espacios,
donde se pueden hacer tantas cosas distintas y donde hace falta, de alguna manera, cuidar de todo. Bueno, es una historia muy larga de explicar sobre el trabajo que he hecho en el hospital, digamos, pero quizás esto sería harina de otro costal. Yo os lo explicaría en otro momento. Claro, estoy muy de acuerdo con todo lo que le escucho decir, doctor. Yo me doy cuenta y creo que todos en la sala somos capaces de darnos cuenta de cuáles son los beneficios para el paciente de que se lleve a cabo, de que este giro consistente, digamos, en humanizar el cuidado, bueno, tiene esos beneficios para el paciente. Creo que también son evidentes cuáles son los beneficios para el propio doctor, para esa persona que decide de alguna forma abandonar la posición de dominación, esa posición de poder, porque al fin y al cabo también todos conocemos, ¿no? Todos tenemos en nuestro entorno alguna persona que se dedica a ejercer la medicina y sabemos el estrés con que conviven por esa presión de tener que diagnosticar en poco tiempo, ser preciso, no tener ese espacio para establecer una relación más cercana de conocimiento y de interés genuino por la situación de su paciente. Y sin embargo, yo me encuentro constantemente, me doy de bruces, me topo contra el muro del paternalismo también. Creo que también es fácil encontrar, yo misma he vivido en mis carnes la situación de estar sentada frente a un psiquiatra, un profesional de la psiquiatría, contarle una historia en 30 minutos y en tan solo un minuto recibir un diagnóstico a partir del cual se me indica que tengo que tomar pastillas de por vida, un tratamiento crónico. Y en el momento en el que trato de mostrar interés frente al psiquiatra acerca de mi condición y por qué me pasa esto, quiero conocer, ¿no? Es parte, ¿no?, de mi tratamiento, de mi recuperación, de mi convivencia con la condición que tengo, el conocer más a fondo qué me pasa. El psiquiatra me ha dado la espalda. Estamos muy familiarizados con esas conductas paternalistas, ¿no?, con esa relación unidireccional. Y yo me planteo si este cambio de mentalidad, que es beneficioso para ambas partes, además de requerir de un cambio estructural, por supuesto, porque necesitamos pues otro tipo de infraestructuras, otro tipo de organización, otro tipo de distribución del tiempo, también deberíamos incidir. También deberíamos poner más peso en esa formación, en empatía, en humanización del cuidado. Desde instancias más tempranas, en las universidades, por ejemplo, adolecen las carreras de medicina de este componente, de esta formación en una filosofía del cuidado más humana. Vi racconto una storia. Mira, te contaré la historia de otro paciente que se llama Andrea y que hizo todo el recorrido y toda la carrera en psiquiatría. Andrea era un estudiante brillante. A los 20 años se le diagnosticó una esquizofrenia. Y fue sometido a cuidados y continuó viviendo con sus padres. Pero fue seguido de manera insuficiente. Luego se fue de casa de sus progenitores y durante 10 años vivió en la calle. En algunos centros sociales, pero fue totalmente abandonado. No recibió más cuidados, estaba en una situación de mucha paranoia. Cogió
digamos, tuvo problemas de violencia, le rompió la rodilla a un controlador, a un agente del cuidado, digamos, a una guardia urbana, y fue llevado a los tribunales y allí fue condenado y previsiblemente habría acabado en una prisión durante muchísimos años. No por la gravedad de lo que hizo de romperle la rodilla a un agente, sino por lo que se decía de él. Es decir, que sería una persona peligrosa para la sociedad. Y este es un tema muy candente. Es decir, que la gente loca es peligrosa, hace falta encerrarlos. De esto podemos hablar más adelante, pero hablemos un poquitín de Andrea. Pues bien, en ese momento se me llamó y me dijeron, ¿no podríais ocuparos vosotros de este chico, de Andrea? Pues bien, nos reunimos con Andrea y le dimos una habitación en nuestro albergue. Pero era muy difícil porque Andrea no se adaptaba, era agresivo, era impulsivo, no quería tomar su medicación, no quería tomar fármacos, no me escuchaba. Y sentimos miedo porque durante esos 10 años en la calle, él aprendió una regla. Es decir, ser el primero en dar un golpe. Cuando hay una situación que para nosotros es incomprensible, él aprende que para sobrevivir en la calle, el primero en golpear tienes que ser tú. Digamos, algo que realmente le era muy útil para sobrevivir durante 10 años en la calle. Solo que después, desgraciadamente, utilizaba este principio también contra nosotros. Y yo, personalmente, le cogí y le obligué a medicarse con la policía. Yo le llevé personalmente al pabellón psiquiátrico. La primera vez fue una cosa terrible, súper violento. Y luego lo hice una segunda vez. Y la tercera vez vino conmigo sin policía, ¿eh? Y estábamos, digamos, en los primeros auxilios, delante del psiquiatra. Y bueno, sí, era un psiquiatra que nos mira a los dos y nos pregunta, ¿quién de los dos es el paciente? Y esto creó una complicidad increíble entre nosotros, muy sorprendente. Y luego Andrea aceptó tomarse una terapia que le ha ayudado a dejar de golpear, dejar de ser el primero en golpear, lo cual es algo difícil. Bueno, siempre estaba rodeado de conflictos, con muchas mediaciones y muchas tentativas, pero bueno, al final fue posible tener una convivencia. Y luego permaneció con nosotros todo el resto del tiempo, durante 10 años. Cuando cumplió 40 años, y bueno, siempre celebrábamos cumpleaños, festejos, siempre lo mismo, con el pastel y un poquitín de cava, y era un hombre inteligentísimo, Andrea. Cuando cumplió 40 años, dijo, no es posible. Si incluso este 40 cumpleaños hacemos esta fiesta horrible, tristísima, con, digamos, pastel, panetone y cava, no sé, hagamos otra cosa. Y entonces se nos ocurrió una idea. Pensamos, hagamos algo que nos guste a todos. Hagamos un viaje.
pero no un viaje para él, un viaje con él. Un lugar al que todos tengamos ganas de ir y que venga también él. Y decidimos, él también decidió, todos tuvimos la idea de ir a Berlín. Por varias razones. Y bueno, luego sucedió una cosa estupenda, una cosa preciosa. Al final éramos 12. Y este hecho, el hecho de que hayamos hecho una cosa que causaba placer a todo el mundo y que no era un esfuerzo de decir, ay, pobrecillo, vamos a hacer algo por ti. No, hagamos alguna cosa que sea tu idea, pero que nos guste a todos y que vayamos todos y que todos nos divirtamos para tu fiesta de cumpleaños. Su fiesta de cumpleaños en Berlín fue una auténtica fiesta. Y esto cambió completamente las relaciones entre nosotros. Ya no se trataba... A ver, él ya no se sentía más como aquel, el raro, el que es un poco extraño. No, por primera vez se sintió acogido, se sintió aceptado y reconocido. Y a partir de aquel momento, mi miedo, mi temor de que él se pudiese suicidar, porque ya no veía ninguna perspectiva ni ningún horizonte, y porque con su sufrimiento estaba demasiado arrinconado, a partir de aquel viaje ese temor se desvaneció completamente. Y fue este pasaje entre, digamos, de paciente a amigo, que es algo dificilísimo de conseguir, pero la cuestión fue que él hoy en día todavía vive con nosotros, todavía está con nosotros, y todavía tiene su habitación en el albergue, hace muchísimas cosas. Y esta cosa extraordinaria, algo totalmente antieconómico. Imaginaros 12 operarios y un usuario. En cualquier institución dirían, no, imposible, esto no está permitido. Bueno, pero hablemos de un hecho concreto. Esto ha tenido una potencia terapéutica tan fuerte que en el futuro al final, si se me permite decirlo, ha sido muy económico este viaje. Este viaje fue la mejor opción. Pero la verdad es que no sé si he respondido a tu pregunta, Josefa. Historia de Andrea. Okay. Y estoy segura de que al resto del público también. Yo ahora me enfrento a una decisión muy compleja porque se nos agota el tiempo, ha pasado volando. Me gustaría lanzarle, doctor, una última pregunta antes de dar paso a las posibles preguntas que hayan surgido entre los asistentes. Y tengo que decidir cuál. Y tengo muchísimas. Podría estar escuchándole horas. Creo que la que más beneficiosa nos puede resultar a los que estamos aquí en esta sala y no tenemos contacto diario con personas que tengan problemas de salud mental, es seguir incidiendo en esa línea de los prejuicios. Hemos hablado de muchos de los pasos que hay que dar para que florezca ese cambio, esos pasos que van en torno a la modificación arquitectónica, organizacional, a que el propio profesional adopte una perspectiva distinta y se despoje del juicio. Pero creo que a nivel social también necesitamos ese impulso. También nosotros tenemos que romper con algunos de los prejuicios que de alguna manera nos limitan mucho a la hora de adentrarnos en este paradigma de comprender mejor a las personas que tienen problemas mentales.
Hablamos mucho de este estigma, del estigma de que todas las personas con problemas mentales son violentas. Además, usted ponía el ejemplo de Andrea, que sufre esquizofrenia paranoide, cuando es sabido que en los casos de esquizofrenia, bueno, pues esa reacción violenta no es usual, no es realmente usual. A mí me sucede, y seguro que a otros también, que cuando tengo enfrente a una persona que ya me han identificado, Pepe tiene este problema de salud mental, yo me pongo automáticamente una coraza y pienso, no le hables como hablarías con cualquier otra persona porque no te va a entender, porque su percepción de la realidad y del mundo es distinta. También caigo en esa trampa de pensar, ¿y si me pega? Porque si tiene un trastorno mental, un problema de salud mental, quizá pueda pegarme, pueda agredirme. ¿Qué otros estigmas tenemos? Y lo más importante, y creo que es lo más útil para los que estamos hoy compartiendo este espacio, ¿cómo nos los quitamos de encima? ¿Cómo rompemos esa barrera? Yo sé que la solución está en ser valiente y lanzarte a interactuar con esa persona, librándote, intentando dejar atrás esos prejuicios, para comprobar que realmente tenemos un ser humano igual que nosotros delante. Pero cuando el estigma es tan grande, ¿cómo rompo con él? ¿Cómo puedo hacer ese ejercicio de lanzarme a pesar del miedo que tengo? Noi facciamo un festival di teatro. Nosotros celebramos un festival de teatro desde hace 27 años, que se llama De cerca nadie es normal. Y esta frase se la robamos a Gaetano Veloso. Gaetano Veloso en una de sus canciones se llama La vaca profana, de los años 60. Y Caetano Veloso en esa canción cuenta cómo una mujer que vive en Río de Janeiro, en una favela, en una periferia, en un arrabal, y que cada noche se va a los barrios ricos y burgueses de Río, y cuando vuelve por la mañana a su casa, el refrán de la canción es: esta mujer es prostituta. Y cuando vuelve del trabajo de noche en los barrios burgueses a su casa en los arrabales, dice justamente, de cerca nadie es normal. Yo creo que a menudo somos nosotros los que ejercemos la psiquiatría los que autoalimentamos ese estigma. Yo estoy convencido de que no existen personas peligrosas, sino que existen situaciones peligrosas. Como en el caso de Andrea. Hoy nadie tiene más miedo de Andrea. En situaciones anteriores había muchas situaciones peligrosas. Y la historia de estos lugares comunes sobre la psiquiatría también están muy relacionados con la pobreza de la psiquiatría. La pobreza material de la psiquiatría. La pobreza en la calidad de las intervenciones, pero también la pobreza científica. Porque no existen muchas bases científicas en psiquiatría, porque en el fondo no se sabe qué es lo que llamamos enfermedad mental. Y cuando
aplicamos cuidados con instrumentos biológicos, fármacos. Siempre hacemos una enorme aproximación. No es que hago un gran programa y descubro una bacteria precisa y luego doy un fármaco, un antibiótico preciso contra esta infección. No, en psiquiatría estamos en el vacío, estamos simplemente en la oscuridad. 2 o 3 categorías de fármacos y todo es muy aproximado. Incluso las teorías que están detrás de estos fármacos a menudo cambian. Ahora, por ejemplo, se habla muy mal de los antidepresivos y se habla muy bien de la ketamina o incluso de una baja dosis de LSD. Todo esto son modas. Pero son siempre cosas basadas en poca evidencia científica. Por lo tanto, todavía a menudo la persona desaparece detrás de este montaje que es la psiquiatría. Y deberíamos ser nosotros los primeros en desmantelar, en desmontar estos llamados presupuestos. Y lo podemos hacer. Es otra tarea, ¿eh? Lo que pasa es que no lo podemos hacer solos. Está claro que si yo estoy solo en un departamento de psiquiatría y no hay nada peor que la soledad de un profesional en un departamento psiquiátrico. Es algo terrible. No tienes aliados, no tienes a nadie. Y pocos instrumentos. Poquísimos instrumentos. Por lo tanto, para trabajar en el campo del estigma tenemos que construir alianzas con otros. ¿Y con quién nos podemos aliar? Con el mundo exterior. Y nosotros lo que hemos hecho es que el que nos escucha y entiende son a menudo también algunas figuras un poco extrañas. Por ejemplo, gente del teatro. Los artistas, los arquitectos, que nos ayudan. El teatro que construimos en Olinda lo construimos a partir de las antiguas cocinas, la antigua cocina del manicomio que en una época cocinaba para 2000 personas, imaginaros. Y bueno, la cocina fue abandonada, llena de amianto. Era un lugar horroroso, vamos. Y con la ayuda de muchísimas personas, con la ayuda de arquitectos, ebanistas, diseñadores, transformamos este espacio y hoy en día es un auténtico teatro que funciona estupendamente como teatro. Y el restaurante era la cámara mortuoria, era donde hoy en día la gente va a comer en esta cámara mortuoria. Y muchas veces, pues, la gente no se hace preguntas, o se hacen preguntas, pues se come sumamente bien en el restaurante. Ahora comemos al aire libre, bajo los árboles, y está siempre lleno el restaurante, es precioso. Y las personas que están en la mesa son personas, digamos, del Departamento de Salud Mental. Y esto es lo que significa desmontar, deconstruir esto que tú has llamado el estigma, Josefa. Donde le ha sucedido también a Andrea. Entre esas mesas, hace ruido, levanta la voz, entre muchos otros. Y no es ningún problema que Andrea alce la voz. Nosotros esto lo llamamos un sistema de oportunidades.
no solamente para los locos, sino para toda la ciudad. Y poco a poco la ciudad está aprendiendo. Y también sucedió una cosa preciosa. Porque somos una cooperativa social, somos una empresa social la que gestiona este restaurante, como una empresa normal y corriente, solo que nosotros ejercemos la inclusión. Y hemos llegado al final de un contrato con el propietario, que es un gran hospital. Y el contrato era pésimo. Y nosotros les hicimos una propuesta para firmar un nuevo contrato. Y pedimos lo imposible. Dijimos, queremos un contrato durante 25 años, renovable por otros 25 años. No queremos un contrato para 50 años. ¿Dónde se ha visto un contrato de 50 años, por Dios? Pues y además lo queremos gratuito. No queremos pagar ni un duro de, digamos, alquiler. Queremos que sea gratuito. A cambio, nosotros nos ocupamos de todos los costes, de la reestructuración y de la manutención, del mantenimiento, etc. Lo hacemos todo nosotros. Pero tú, propietario, que es la administración pública, que tendencialmente, digamos, siempre tiene que recibir un rendimiento de su propiedad. Y nosotros le dijimos a la administración pública, es decir, al propietario, pero tú estás obteniendo un beneficio, no en forma de dinero, no en forma de alquiler, sino que tú estás obteniendo algo a través del trabajo que nosotros realizamos, es decir, la inclusión. Y lo aceptaron. En septiembre del año pasado firmamos este contrato. Se llama partenariado. Algo sin precedentes. Nunca había sucedido una cosa así. Y esto significa que una administración pública que tiene unas reglas súper rígidas frente a lo que hemos hecho, ha reconocido este capital social, no capital monetario o económico, sino un capital social, el capital social que hemos acumulado en estos últimos 20 años. Y han dicho, muy bien, de acuerdo, lo reconozco y os firmo este contrato. Esto significa que ahora esta ciudad tiene una perspectiva de crecimiento para otros 50 años. Sì. Quindi se venite a Milano... O sea que si venís a Milán, olinda.org, venid a comer con nosotros. Podéis reservar una habitación en Booking. En el pasillo os encontraréis gente un poco rarilla, pero bueno, os puedo asegurar que se come estupendamente bien. Sentado entre nosotros ahora mismo. Andrea y María. Andrea y María podrían estar aquí. Estupendo. Bueno, tenemos unos minutitos para alguna pregunta rápida del público. Si alguien quiere hacer algún comentario, preguntarle al doctor Tomás alguna inquietud, algo que no le haya quedado claro. Es fascinante y muy inspirador escucharle. Hola, no sé si puc fer la pregunta en català i que ja li traduiran. ¿Puedo? Sí, tu fes-la en català. Quantes altres Olindes hi pot haver a Itàlia? Si hi ha algun projecte que mínimament vagi en aquest sentit. I segona cosa és que quina sort de tenir una administració pública que accepti un projecte com aquest. Aquí, els seguidors de l'antipsiquiatria van ser directors de centres psiquiàtrics en els anys 70 i quan hi va haver la transició per raons polítiques, tots aquests responsables van ser acomiadats, tot i ser directors d'hospitals. Això dubto que s'hagi arreglat.
I una de les coses que estic llegint, i que per això ho puc dir, és perquè hi ha un llibre molt recent, perquè no es perdi la memòria d'això, que és La reforma psiquiàtrica en Espanya, que precisament fa una vintena d'entrevistes en els protagonistes d'aquells anys. Jo no sé si vostè havia tingut alguna relació amb alguns antipsiquiatres o psiquiatres que havien precisament treballat en Basàlia i que havien creat centres a Astúries, a València, a Galícia, a Sevilla, crec, o Còrdova, i naturalment aquí, a l'Hospital de la Santa Creu, on precisament la Diputació de Barcelona, que era la propietària de l'Hospital de Sant Pau, el que va fer és, dels 9 pavellons de què consistia l'hospital psiquiàtric, en aquest moment només n'hi ha 2 que són el centre administratiu del districte de Nou Barris, i la resta simplement va ser venut perquè hi poguessin construir la iniciativa privada vivendes. Clar, la situació realment és molt diferent en els 2 països. È una domanda molto, molto buona. Es una pregunta buenísima esta. A ver. Digamos que la primera parte, es decir, ¿cuántas Olindas existen en Italia? Italia en estos momentos no se encuentra en una situación para nada fácil, ¿eh? Y sobre todo, los proyectos que tienen las características que tiene nuestro proyecto son, digamos, están bajo mucha presión. Entonces, ¿qué es lo que hemos reflexionado? ¿Qué es lo que hemos pensado? Estamos trabajando para organizar una gran convención con las experiencias similares a la de Olinda en Italia, a través de llamadas telefónicas, reuniones en línea cada semana. Intentamos, incluso cosas pequeñas, cosas pequeñitas. Grupos que tienen el deseo de continuar trabajando sobre estos temas. Pues bien, estamos organizando una gran reunión, un gran seminario en Nápoles a mediados de octubre, donde incluso allí estamos trabajando con aliados, con las universidades, con la política. Estamos, digamos, reuniéndonos con todos. Y hemos descubierto que existen tantísimas Olindas en toda Italia, distintas la una de la otra, todas son distintas. Pero lo más importante, y en el caso de Olinda también se aplica, es que hacemos cosas que nos gustan, hacemos cosas que nos causan placer. Nadie siente la necesidad de imitar a nadie, de imitar lo que hacen los otros. Porque en psiquiatría y en las ciencias todas las americanadas que son imitadas porque están de moda y luego se intentan aplicar porque detrás existe una larguísima evidencia científica sobre la evidencia de que esta cosa funciona. Pero todo es una copia, todo es un calco, no está en el corazón de las personas, no está en el alma de las personas. En cambio, cuando nosotros hacemos cosas nuestras que son harina de nuestro costal, no se dice en absoluto, harina de nuestro costal. Entonces tienen otro gusto
Y la gente se lo apropia, la gente lo hemos inventado nosotros. Incluso si luego es una cosa que ya ha sido hecha anteriormente. Pero lo hemos descubierto nosotros. Es nuestra. Y nos identificamos con esto. Y la defendemos. Y luchamos para hacerlo. Pues bien, esto es precioso. Sea pequeño o grande, no tiene importancia. Lo importante es que exista este elemento. Y bien, en estos momentos, a pesar de la dificultad de la situación, a mí me parece muy estimulante. Digamos, la comparación y confrontación con personas que intentan hacer cosas nuevas. Personas que están dispuestas a correr riesgos, a experimentar, a explorar. El problema... A ver, existen tantísimas buenas prácticas, tantas, también aquí en Barcelona y en España, tantas buenas prácticas. El problema es que en relación a estas buenas prácticas tienen que corresponder también buenas políticas. Y aquí también tenemos que intentar no olvidar que aquello que nosotros conseguimos hacer como buenas prácticas implica provocar para aquel que es responsable y que se ocupa de las políticas para que esté en el buen camino. Bueno, este es un juego que es como una montaña rusa, arriba y abajo. Se necesita de muchísima paciencia, porque los tiempos son siempre muy largos. A mí me gusta pensar en horizontes de 20 años, en horizontes de 30 años. Y yo dentro de 30 años ya no estaré aquí. Pero bueno, en cualquiera de los casos siempre pienso en horizontes grandes para establecer las bases. Bueno, hemos establecido los cimientos para los próximos 50 años. Son los jóvenes que nos seguirán y que lo harán. Ya sé que no he respondido a todo lo que has expuesto, pero bueno, te he respondido en términos generales. El tiempo, en cualquier caso, bueno, tenemos que darle un aplauso al doctor Tomás porque desde luego escucharle resulta inspirador, nos anima a todos a replantearnos no solamente ya esa relación médico-paciente cuando uno se encuentra a un polo o el otro, sino nuestro trato en el día a día con otras personas en general. Esa es un poco la base de todo. Muchísimas gracias, doctor.